Se casaron y fueron muy infelices. Se casaron y fueron muy infelices. Así podría titularse esta historia que comenzamos el día de ayer, la historia de Sansón, que dice aquí, Jueces capítulo 14, dice, un día Sansón fue a Timnat y se enamoró de cierta joven filistea. Cuando regresó a su casa, dijo a su padre y a su madre que quería casarse con ella. Ellos se opusieron rotundamente. ¿Por qué no te casas con una judía?, le preguntaron. ¿Por qué has de casarte con una filistea pagana? ¿Es que no existe en el pueblo de Israel una joven con la que te puedas casar? Es que ella es a la que quiero, respondió Sansón. Tómala para mí. El día de ayer mencionamos que lo difícil que era la relación de Sansón con sus padres y hablamos de la rebeldía que él tenía contra ellos y que frecuentemente se salía con la suya. Ahora, después de los eventos de que se casa y hacen las fiestas y demás, dice el final de este capítulo 14, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y fue hasta la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó la ropa, se las dio a los jóvenes que le habían contestado el enigma, pero estaba tan furioso que abandonó a su prometida y regresó a su casa para vivir con su padre y su madre. La prometida de Sansón se casó entonces con el que iba a ser el padrino de la boda. Un desenlace por demás triste. Él termina la fiesta y él pierde como una apuesta que él había hecho, y entonces hace esta matanza de personas y les roba la ropa y se la entrega como para pagar la deuda que él tenía, pero luego dice, pero estaba tan furioso que abandonó a su prometida y regresó a su casa para vivir con su padre y su madre. La prometida de Sansón se casó entonces con el que iba a ser el padrino de la boda. Por eso te decía hace un momento, se casaron y fueron muy, muy infelices. Ahora déjame comentarte un poquito más. Dice, algún tiempo después, durante la siega, o sea, la cosecha, Sansón tomó un cabrito para llevarlo como presente a su prometida con la intención de consumar el matrimonio con ella, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Yo pensé que tú la odiabas, le explicó, así que la di en matrimonio a tu amigo. Pero mira, su hermana es más hermosa que ella, cásate con ella. Sansón estaba furioso. No puedes culparme por lo que ahora va a ocurrir, le dijo. Entonces salió y cazó 300 zorras y ató sus colas por pares. Puso luego antorchas entre cada 2 colas y las encendió y echó las zorras por los campos de los filisteos, haciendo que se incendiara el trigo cortado y en pie, y en los viñedos cortados y en pie y en los olivos. O sea que, como dice John Maxwell, este Sansón era un hombre que reaccionaba, un hombre que no medía las consecuencias. Primero hace una matanza de personas y ahora incendia los campos de sus enemigos y quema las cosechas. Bueno, hizo un desastre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cosas no le estaban resultando como él quería. Después, el día de ayer te dije que él buscó otra mujer, una prostituta, se quedó con ella, luego después de la prostituta se enamoró de otra mujer llamada Dalila, y después de eso entonces vino su debacle. Dalila le descubrió el secreto por el cual él era tan fuerte. Según la historia de Sansón, él arrancaba las puertas, mataba a un montón de enemigos. Bueno, era un hombre tremendamente fuerte. Y Dalila pues descubrió el secreto de su fuerza y lo encerraron en la prisión, le sacan los ojos, lo torturan y lo ponen, como te decía ayer, a trabajar como un asno, moliendo el trigo en la cárcel. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque ayer te decía, una de las cosas que necesitamos
en nuestras familias es tener perspectiva. Al final de su historia que parece tan desastrosa, tan trágica, dice que Sansón mató a muchos filisteos, o sea, muchos enemigos de su pueblo, derribando el templo en donde estaban haciendo una fiesta y también se estaban burlando de él. Pero él pidió ayuda a Dios, le dice así a Dios, fíjate, Sansón oró a Jehová y le dijo, oh Jehová, acuérdate de mí nuevamente, dame fuerza solo una vez más para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón empujó fuertemente las columnas y gritó, muera yo junto con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todo el pueblo, y los que él mató en el momento de morir fueron más de los que había matado en toda su vida. Y entonces dice que sus hermanos lo buscaron, lo sepultaron, y el resumen es que había juzgado a Israel, o fue juez de Israel durante 20 años. Entonces el día de ayer te hablaba de perspectiva. Finalmente Sansón termina pidiendo ayuda a Dios, termina reconociendo que necesita de Dios y termina haciendo el plan para el que Dios lo había diseñado. El plan era liberar a su pueblo, al pueblo israelita, de la opresión, del ataque, de los saqueos que habían tenido por parte de los filisteos, y al final él consigue este propósito, él logra este objetivo, liberar a su pueblo de los filisteos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en unos momentos de su vida Sansón fue una persona rebelde. En otros momentos de su vida él tiene un desorden moral, es un desastre, se pelea con estos, mata a aquellos, hace carnicerías por aquí, destroza las puertas de una ciudad, o sea, un desastre. Y al final él termina diciendo, Dios, ayúdame, necesito de tu ayuda. Ahora, no sé cuántos años tuvieron que pasar para que llegara ese momento. Y por eso el día de ayer te decía, necesitamos perspectiva, porque muchas veces juzgamos a nuestros hijos o juzgamos nuestras relaciones por un momento, por una experiencia que tenemos en una determinada situación. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no toda nuestra vida va a estar la misma situación. ¿Qué tal cuando tenemos una perspectiva más amplia? Si ahora pudiéramos platicar con los padres de Sansón y decirles, tengan perspectiva, Sansón no va a ser así siempre. Él va a tener un proceso de maduración, él va a tener un proceso de crecimiento, él va a tener un proceso en el que un día va a entender cuánto necesita de Dios. Y para eso se necesita perspectiva. Ahora, no es fácil lidiar con un adolescente rebelde. No es fácil tener un hijo envuelto en problemas de cualquier tipo y decir, puedo esperar que Dios va a hacer una transformación en él. No es fácil. No te estoy diciendo que sean fáciles las situaciones. Te estoy diciendo que si podemos tener un poco de perspectiva, nuestras vidas pueden ser diferentes. Y necesitamos eso. Porque si yo te preguntara, hace 10 años, ¿dónde estabas? O hace 5 años, ¿dónde estabas? O hace 3 años, ¿dónde estabas? O hace 20 años, ¿dónde estabas? Quizá podríamos decir que hoy nuestras vidas son diferentes, pero no teníamos todo este contexto ni todas estas experiencias de estos años
como para decir, bueno, puedo tener perspectiva de lo que puede pasar si yo tomo estas determinadas decisiones y estos determinados caminos. Así que creo que necesitamos pedirle a Dios, dame perspectiva, dame esperanza y dame paciencia, porque en estos momentos estoy muy desesperado. Las situaciones me abruman. La experiencia con mis hijos, la experiencia con mi esposa, la experiencia con mi familia, la experiencia con mi jefe, la experiencia con mis compañeros de trabajo es tan abrumadora que estoy harto y esto no va a cambiar nunca, jamás. O mi propia experiencia conmigo mismo no voy a cambiar nunca. Pero Dios tiene la perspectiva de toda tu vida. Así que podemos ir con Él y decirle, dame perspectiva, déjame ver lo que tú ves y la transformación que tú puedes hacer conmigo y con las personas que amo. Que Dios te bendiga.